Hay heridas en nuestra historia que nunca terminan de cerrar, y de todas ellas, quizá la más profunda sea la de las Islas Malvinas. Un puñado de tierra en el frío Atlántico Sur que por más de 200 años ha ardido como una llama en el corazón de cada argentino. La historia que nos contaron fue la de los héroes de 1982, la de la guerra. Pero, ¿qué pasa si te digo que antes de que los fusiles hablaran, hubo una guerra mucho más larga y silenciosa? Una batalla de gigantes librada en salones de poder, en mesas de negociación y en despachos llenos de humo. En este podcast vamos a bajar a ese campo de batalla. Vamos a caminar sobre los documentos secretos y las propuestas que quedaron en el olvido. Por ejemplo, ¿sabían que en medio de la coronación de la reina de Inglaterra, un enviado argentino le propuso a los ingleses comprar las islas de forma definitiva? O que hubo un plan, por ejemplo, para que Argentina las alquilara por un siglo, y la propuesta fue rechazada por los propios isleños. Esta es una historia de tinta y papel, una historia diplomática, de la Cancillería y de la Foreign Office del Reino Unido, de una causa nacional que se convirtió en la bandera más importante de la política exterior argentina. Esto es mucho más que un relato histórico y es la reafirmación de nuestra soberanía, contada como nunca antes la escuchaste. Esto es, en otras palabras, internacional en su edición de Malvinas. Así que hoy, actualmente, en este momento, le doy oficialmente la apertura, la bienvenida a todos ustedes para que disfruten de un nuevo podcast de En otras palabras. Quien les habla es Ramiro Lini, que yo me especializo en temas de economía, pero para hablar de esto, para tener una voz autorizada del otro lado, tengo a mi amiga, a mi compañera, en quien más confío para tratar estos temas, Erika Melano. Hola, Eri. Hola, ¿qué tal, Rami? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme en otro episodio. Qué bueno tenerte acá, amiga, qué bueno tenerte acá. Primero lo que vamos a decir es tratar de introducir un poco la dinámica de estos episodios que se vienen, en otras palabras, porque van a ser varios. La historia de Malvinas tiene, valga la redundancia, una historia de ser contada, tiene que trascender absolutamente cada detalle de todo lo que pasó. Y hoy vamos a estar en la cuestión diplomática. En el episodio pasado nosotros inauguramos esta sección hablando de los aranceles de Estados Unidos, temas muy actuales, temas que si bien interesan, no se meten tanto en la historia. Pero hoy nos vamos a meter en la historia y vamos a hacer una seguidilla de episodios que los protagonistas, tanto yo como Erika, no sabemos cuánto van a durar, no sabemos cuántos episodios van a ser, pero sí sabemos que la historia va a ser contada. Así que también, antes de arrancar, quería decir que más allá nosotros vamos a tratar de darle un tono de entretenimiento, un tono que para que ustedes sea divertido, pero nunca, a lo mejor, si se nos escapa algún chiste, yo hablo por mí, a lo mejor cada uno tiene su forma de contarlo, pero si se escapa algún chiste, si se escapa alguna cuestión, porque al final del día la gente que se junta a negociar, la diplomacia, no dejan de ser personas, se pueden dar situaciones curiosas, divertidas, hasta medio tontas, que no las podés pasar desapercibido porque hacen un poco del contenido y bajo ningún punto de vista es faltarle respeto a la historia argentina. Así que yo tenía que hacer esa aclaración. No sé, Eri, si tenés algunas palabras para introducir el tema. No, sí, ahora hay que aclarar todo antes de ser cancelado, No, claramente. totalmente, porque viste, cuando te sacan de contexto no hay con qué darle. Tal cual. Así que me va a tocar arrancar contando que si esto que voy a contar a continuación se daba, este podcast no tendría sentido. Esta historia no tendría sentido y esta sucesión de eventos nunca se podría haber dado. Porque ¿qué pasa si yo, a vos que estás del otro lado, te cuento que en 1952, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, Argentina estuvo a un paso, a un paso de bondad que hubiese tenido el Reino Unido de comprar las Islas Malvinas? Sí, exactamente como escuchaste, de comprarlas. Durante la coronación de la reina Isabel II en Londres. Y bueno, todos conocemos, que en paz descanse, pero que todos conocemos a la reina Isabel de Londres, todos sabemos en qué momento de la historia estamos parados, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, un gobierno argentino que era bastante nacionalista, en ese sentido se podría decir, y el presidente Juan Domingo Perón envió como representante del gobierno argentino al almirante Alberto Teissaire, o como se pronuncia su apellido, para asistir a la ceremonia de la abadía de Westminster. Era la coronación de la reina, básicamente. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado. Un viaje protocolar, saludos formales, la coronación de la reina, todo normal. Pero lo realmente importante no fue eso, para nosotros argentinos que queríamos las Malvinas. Lo clave fue una reunión secreta que Teissaire mantuvo en un hotel céntrico con Lord Reading. Y me fascina el nombre, Lord Reading, el subsecretario británico de Relaciones Exteriores encargado de los asuntos latinoamericanos. ¿Por qué esto es importante? Porque en esa reunión secreta, tras bambalinas, medio como de informalidad, el enviado argentino le propuso directamente comprar las Islas Malvinas. Sí, comprar. El funcionario británico, sorprendido, le contestó que veía imposible que los isleños aceptaran semejante idea y obviamente, como los isleños no que iban a querer, el país tampoco iba a estar de acuerdo. Así que
eso lo vamos a poner en la historia como el primer intento argentino de hacerse con las islas y bueno, un aviso para Reino Unido de que, bueno, mira, acá hay algo que reclamar, acá hay algo que queremos y algo que consideramos nuestro, pero que después van a tener una serie de negociaciones y bueno, se van a enmarcar en otras cuestiones que va a ser más allá de una mera compra. Así que eso vamos a ponerlo como el primer paso, el primer intento de Argentina, que se puede decir, si bien no es el primero desde el punto de vista de la diplomacia, de organismos multilaterales, que es lo que vamos a explicar ahora, sí fue el primer intento directo de decir, che, ¿cuánto querés? ¿Qué es lo que necesitas? Argentina puso como ejemplo, como excusa, que Estados Unidos y el Reino Unido habían llegado a un acuerdo por unas compras de territorios en las Indias Occidentales. Bueno, no es tan relevante eso, pero bueno, tenía como un precedente en el cual nos podíamos apoyar para que quizás el Reino Unido acepte la propuesta. Pero bueno, la terminaron declinando y terminaron viendo esto como algo hasta provocador por parte de Argentina. Ahora sí vamos a saltar a la cuestión diplomática. Ya lo osado de la compra va a pasar y vamos a tener que ir a los papeles, a las firmas, a las discusiones, a los organismos como es la OEA y la ONU. Antes de seguir en esto, me gustaría preguntarle a mi compañera que está del otro lado, ¿qué es tanto la OEA como la ONU? Si bien son términos que uno escucha todo el día, no terminamos de entender o no terminamos de entender cómo funcionan, cómo se manejan los países, cómo se toman decisiones dentro de estos organismos. Así que para seguir con esto vamos a tratar de entender qué es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la ONU. Te pregunto, Eri, ¿tenés alguna pista para los oyentes? Tal cual. Bueno, me parece que todos más o menos deben tener una aproximación, más que nada lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Es una organización a nivel internacional que está compuesta por estados, está abierta es universal, es decir, está abierta a que formen parte todos los estados del mundo. Y bueno, justamente lo que trata es prevenir la guerra, promover la paz y la seguridad a nivel internacional. Entonces, a lo largo de todo este organismo van a estar buscando, en diferentes organismos que está compuesto, va a estar buscando solucionar problemáticas entre los países o entre un grupo de estados. La Organización de Estados Americanos, la OEA, es una organización internacional, también compuesta por estados, pero a nivel regional, es decir, está compuesta por los países americanos. Actualmente son 35 los miembros, entre ellos también están Estados Unidos y Canadá, porque se consideran países hemisféricos, claramente. Hoy en día también es un foro de diálogo, de análisis de políticas, de tomas de decisiones, de temas de agenda que conciernen a el hemisferio occidental. Creo que lo importante de todo esto es señalar que dónde estaba parado el mundo en ese momento cuando se crean, por así decirlo, por primera vez la OEA y la ONU, porque estábamos parados tanto la OEA creo que fue en 1948, la ONU en 1946, 1945, post Segunda Guerra Mundial. El conflicto estaba bastante presente en la vida de los países y básicamente cómo llegaba el mundo a esa creación, y tiene sentido que haya que crear un organismo multilateral donde se puedan tratar cuestiones que, si bien quizá el conflicto es entre dos países, como es en nuestro caso, de Argentina contra el Reino Unido, que el resto de países tenga su opinión, tenga su voto y tenga su postura, y no tener que, por ejemplo, países que no tienen nada que ver con el conflicto, pagar los platos rotos de otras cuestiones. Por ejemplo, no sé, creo que el mundo entero se vio afectado cuando cayó la bomba de Hiroshima, y sin embargo la decisión fue de Estados Unidos atacar a Japón. Entonces, hay cuestiones que se resuelven entre dos países, pero que el resto de países pueden manifestar su apoyo. Ahora, con el diario del lunes, una vez creada la ONU, manifestar su apoyo y tener posturas de manera organizada y conjunta de diferentes cuestiones. Tal cual, y evitar así que gane el más poderoso. Por ejemplo, nosotros estamos en desventaja con Reino Unido actualmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un país mucho más poderoso, que a nivel internacional es difícil la negociación bilateral. Por eso que se necesita el apoyo de los demás países para ayudar en el reclamo. Y eso es lo que evita estos organismos. Así que, dicho esto, vamos a ver qué fueron los primeros postulados de Argentina, las primeras impresiones que quiso dar Argentina en estas conferencias. Porque la primera que vamos a hablar es de la OEA, la conferencia de Bogotá, donde Argentina volvió a reafirmar sus derechos sobre las Islas Malvinas y sus dependencias, que serían las Georgias y Sandwich del Sur. Pero eso presentó un memorándum muy detallado como respuesta a otro que había hecho circular la Embajada Británica. O sea, si bien la Embajada Británica entiendo que no tiene injerencia sobre la OEA porque no forma parte de esa región, sí, la embajada actúa en Argentina y puede también presentar sus posturas y influir sobre quizás lo que quiera decir Argentina. Entonces, en ese documento argentino, que iba punto por punto refutando los argumentos de Londres, bueno, y concluía con una idea clara, que Gran Bretaña debía devolver las islas, porque la verdadera solidaridad entre los países de Occidente tenía que basarse, según Argentina, en principios de justicia,
no en mantener situaciones coloniales. Así que bueno, de esa conferencia salió la resolución 13 firmada en Bogotá, donde los países americanos declararon que era necesario terminar con el colonialismo. Y es una palabra que quiero que se acuerden todos los que están del otro lado. El colonialismo, que no es lo mismo que un pueblo se libere a que un pueblo que es colonia de otro se libere. Así que eso me parece muy importante. No, la importancia de esta conferencia es que Argentina acá busca la solidaridad de las repúblicas americanas, de sus hermanos, es decir, busca un primer apoyo y contención en esta problemática de aquellos países que son sus hermanos y a la vez que mantuvieron por un montón de tiempo la misma problemática de cuestiones coloniales. Totalmente. Y se puede decir que lo logró porque todos los países firmaron a favor de Argentina. Esto es muy importante también de Tal cual. esta conferencia, que se separó dos categorías. Estaban los territorios coloniales, como por ejemplo Groenlandia, Antillas Francesas, Guayana Francesa, y por el otro lado los territorios ocupados. Y ahí entran Belice, no sé cómo se pronuncia, las Islas Malvinas, Belice, las Sandwich del Sur, la Georgia del Sur y también la zona americana de la Antártida. O sea, ya estamos, si bien estamos hablando de colonialismo, tenemos dos subcategorías que presenta, por así decirlo, la OEA. Así que, ahora sí, vamos a donde está la conversación fuerte, vamos a donde están realmente, donde se toman las decisiones a nivel mundial en materia diplomática, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que muy bien explicó Eric recién. Lo importante es que Argentina también, desde el primer momento, desde la primera conferencia, plantea la situación y dice que se redacta a sugerencia del presidente del comité una declaración conjunta entre Argentina y el Reino Unido, que esto es bastante, no sé, curioso porque dice la delegación argentina formula la reserva, que ahí me gustaría que explique lo que es una reserva, Eri, de que el gobierno argentino no reconoce la soberanía británica sobre las Islas Malvinas y la delegación del Reino Unido formula una reserva paralela en el mismo comunicado conjunto donde no se reconoce la soberanía argentina, algo que parece obvio pero que bueno, estuvo escrito en un papel. El hacer una reserva es justamente eso, estoy de acuerdo en todo lo que dice este documento, a excepción de tal y cual tema. Esto quiere decir que yo no esté de acuerdo en este tema, no quiere decir que todo lo demás carezca de validez. Eso están diciendo, yo reconozco todo esto, menos el tema de la soberanía. Es decir, hacer como un paraguas de soberanía. Perfecto. Prácticamente eso. Ambos países estaban de acuerdo en solucionar la disputa, pero sin reconocer que la soberanía le pertenecía ni al Reino Unido ni a Argentina, Claro, mutuamente. Y esto entiendo que es muy importante porque hay veces que se aceptan ciertas declaraciones y se pasa por alto las reservas que no se hicieron. Por ejemplo, podemos saber que Reino Unido también hace un comunicado y llama la atención que no haga la reserva de proteger los intereses de los isleños. Y ahora después lo vamos a entender bien por qué. Pero hay que prestar atención en qué decide, digamos, sobre qué decide hacer reserva cada uno de los países. Así que Sí, es una herramienta que quizás en estas negociaciones limita un poco, porque hay temas que no se pueden avanzar. claro, quedan ahí Limitan un trabados. montón la reserva. Sí. De la ONU podemos sacar dos hitos muy importantes, que son dos resoluciones muy importantes. La primera es a nivel general y otra es particularmente con la cuestión de Malvinas. Porque sin la primera no puede estar la segunda. En el 1960 la ONU aprobó la resolución 1514, conocida La 1514, como, la sí. 1514, conocida como la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Fue un verdadero hito en la historia de la descolonización y de hecho, porque acá está hablando toda la ONU, no está hablando solamente América, se podría decir, se convirtió en la base para Tal todo cual. el proceso de negociación bilateral entre Argentina y Reino Unido. A partir de ahí, Argentina encuentra un piso firme, creo yo, para poder negociar sobre una resolución avalada por la ONU, presentada por la ONU y aprobada por los miembros de la ONU. Entonces, ya Argentina puede marcar esa negociación en, mirá, acá la ONU dijo que en materia de descolonización algo hay que hacer. Yo tengo un reclamo para hacerte. Dentro de esta resolución Exactamente. hay un punto clave para Argentina, que es el párrafo 6, donde se establece, abro comillas se podría decir, donde todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente, y miren esta palabra, la unidad nacional y la integridad territorial de un país, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Entonces, la ONU decía con esto que no se podía justificar la separación de un territorio de su estado original, bajo la excusa de descolonización. Y claro, para Argentina esto era un argumento clave, era central. Malvinas no era un caso de independencia de un pueblo colonial, sino un caso de integridad territorial. ¿Por qué? Estaría bueno hacer esta aclaración, porque Argentina no iba a ser como un error o un fallo o una cuestión desafortunada que la conversación se enmarque en la autodeterminación del pueblo de Malvinas. Por ejemplo, cuando Argentina se libera de España, había un pueblo que si bien era colonia, tenía el derecho de autodeterminarse, de tomar decisiones, o sea, reclamaba tener el derecho de autodeterminarse. Había un pueblo que se quería liberar.
Pero el pueblo de Malvinas no entra en esa categoría, según esta discusión y según la lógica que todos entendemos, porque es un territorio ocupado y no es que hay un pueblo de Malvinas que tenga que independizarse y liberarse, según lo que interpreto yo de toda esta situación, sino que Argentina quiere encuadrarlo en el marco del colonialismo y en el marco de que es su pueblo que está ocupado por Inglaterra. No es que ese pueblo tiene que liberarse y tener una cierta autonomía o que la discusión se apoya ahí. Así que esto es muy importante y se puede considerar hasta un éxito para Argentina que la conversación vaya por el lado colonial, de querer reunificar a la Argentina y no de que el pueblo luche por los derechos que le corresponde y no ser colonia de Reino Unido. Sí, en realidad lo que tiene esta resolución es que establece las dos posibilidades. Dice, bueno, hay dos medios para el logro de la independencia de los pueblos coloniales. Tenemos la libre determinación de los pueblos, dice la resolución, creo que era el artículo 2, es decir, el derecho a que cada pueblo determine libremente su condición política, su desarrollo económico, social, cultural, etcétera. Y en el párrafo 6 que dice la integridad territorial. Esto de todo intento a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial va en contra de los principios y propósitos de Naciones Unidas. Entonces, acá le da como una posibilidad a los dos. Ambos se agarran, hablando de ambos me refiero a los dos países, se agarran de un párrafo diferente. ¿Por qué? Claro. Porque Reino Unido sostiene el tema de la libre determinación de los pueblos. Porque hay una población, que son los Kelpers, de nacionalidad británica, que ellos quieren pertenecer a la corona. Y por el otro lado, Argentina sabe que si se agarra de este tema, al hacer un referéndum o cualquier otra herramienta que le permita saber a qué quiere pertenecer el pueblo, a qué nacionalidad, no va a ser conveniente para Argentina. Entonces, se aferra a la segunda, que es el tema de la integridad territorial, que es lo que defiende. ¿Y lo defiende por qué? Porque los Kelpers fueron una población implantada. Es decir, Reino Unido, desde que despojó a la Argentina de las Malvinas, lo que hizo fue ir llevando población y asentarla. Población de nacionalidad británica, claramente. Es por eso que ahora se dice que no son una población que quiere pertenecer de manera espontánea y autónomamente a la nacionalidad británica, sino que fue estratégicamente pensado para que hoy en día Reino Unido se pueda agarrar de esta posibilidad. Claro, de esa. Pararse sobre esa base, digamos, vamos a llamarla así. Entonces, Tal claro, cual. entonces yo quizá me adelanté un paso, porque creo que esto Argentina lo termina logrando, pero es en un periodo después, se podría decir, en un par de años más adelante. El, Sí. el hito, ahora que corresponde mencionar, antes de la resolución clave, que fue la 2065, es el alegato de José María Ruda. Ahora, porque Argentina plantea ante la ONU la cuestión histórica de las islas. ¿Cómo llegamos a que tener derecho a reclamar la soberanía sobre las islas? Así que hay una historia que contar ahí, Eri, ¿no? Hay una historia larga que muy pocos saben. Se sabe mucho de la guerra de Malvinas, quizás de un despojo en 1833 también, pero el tema del descubrimiento, de la ocupación de las islas es importante y es importante el alegato de José María Ruda porque fue el primero quien a nivel internacional pone estas cuestiones sobre la mesa de negociación, es decir, integra todos los argumentos argentinos desde el argumento histórico. Entonces, lo que dice José María Ruda acá es, la historia de las Malvinas no comienza en 1833, que en 1833 lo que sucedió fue el despojo que realizó el Reino Unido del territorio que era considerado argentino, es decir, de las Islas Malvinas, por la fuerza de manera arbitral y unilateral. Dice José María Ruda, no comienza allí, sino que hay que remontarse a los primeros descubrimientos de las islas y la ocupación efectiva que se fue realizando. Descubrimiento, estamos hablando de siglo XVI, es decir, 1500. En todo ese siglo, claro, estaban las expediciones de diferentes países por los mares del sur y allí, bueno, hay un montón de cartografía de la época, tanto de Portugal, de España, de Inglaterra, de Francia, de Holanda. Hay muchas expediciones realizadas por diferentes marinas que reconocían unas islas en el Atlántico Sur, hay avistajes, pero nunca una ocupación efectiva. Tenemos los primeros, y quizá ponerlo en la cartografía de la época y ponerle el nombre, fueron los franceses que salieron del puerto de Saint-Malo en Francia y por eso denominaron a las islas Islas Moulins por el puerto de donde provenían, es decir, Islas Malvinas. Argentina reconoce que quien primeramente reconoció a las islas fue Magallanes, la expedición de Magallanes, el piloto Esteban Gómez, quien desertó de esa expedición, bueno, las reconoció. Gran Bretaña también dice que hubo una expedición de John David en 1592.
Bueno, sin embargo, este argumento, el tema del descubrimiento, dice José María Ruda, es un problema histórico. Nadie puede determinar que las islas le pertenecen o a Argentina, o a Francia, o a Gran Bretaña, o a Holanda, o a cualquier país que adjudique el descubrimiento, porque no se tiene con exactitud los datos de la época. Hay millón de cartografía, millones de fechas relevantes y tampoco se reconoce si eran esas islas o diferentes latitudes. No existía la tecnología que existe ahora. Entonces se deja de lado este aspecto y se toma en cuenta bien la ocupación efectiva que se realizó y con eso los títulos que prescribían a las islas como propias. Bueno, los primeros ocupantes de las islas, este es el argumento argentino, dice, fueron los franceses. A cargo de la expedición de Luis Antonio Bungaville, toman posesión de las islas en 1764, a nombre del rey de Francia, Luis XV, y se asientan en la Malvina Oriental, que hoy llamamos Isla Soledad, el puerto que lo denominan Puerto Luis, que hoy en día es conocido. Un año después van los ingleses y realizan el primer asentamiento efectivo también en la otra isla, en la isla occidental, hoy la llamamos Gran Malvina. En realidad es una isla, está muy cercana a Gran Malvina, fue denominada por los ingleses como Isla Sanders, pero bueno, allí se asientan. Como no existían comunicaciones en la época, no se sabía que ambos formaban parte o estaban establecidos en diferentes islas, pero que forman parte de lo que actualmente denominamos las Islas Malvinas. Claro, como que estaban compartiendo Cuando... territorio. Perdón, te pregunto rápido. Estaban compartiendo No, territorio, sí. pero no estaban al tanto el uno del otro, que estaban realmente compartiendo con otro país un asentamiento. Exactamente, porque aparte no se distribuye mucho. Ellos, los ingleses también fundan un puerto que es Puerto Egmont y se quedan ahí, en ese lugar. Están los franceses en Puerto Luis, los ingleses en Puerto Egmont y listo. No había conocimiento mutuo del establecimiento de la otra potencia. Cuando España toma conocimiento de la ocupación de Francia, se siente amenazado porque si bien España hoy en día, el país lo conocemos con la postura y posición que tiene y el peso que tiene a nivel internacional, en ese momento era una potencia, España, y no quería verse amenazado en su territorio, porque las colonias que tenía eran en esa zona, lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, entonces se sentía amenazado en su territorio. ¿Y qué hace? Se contacta, hace una gestión diplomática con Francia, que en ese momento era su aliado, y por un pacto de familia, que es el pacto de los Borbones, porque ambos pertenecían a la casa de los Borbones, en cuestión de sangre dinástica, le obliga prácticamente a Francia a que le ceda la isla que había tomado. Entonces, Francia le cede ese derecho. España toma, a partir de ese tratado del Pacto de Familias, el derecho de primer ocupante y por lo tanto el derecho de soberanía. Esto es importante recalcar. Entonces la isla pasaron al gobierno colonial de Buenos Aires, se empezaron a proveer de ganados, de armas, se estableció un primer gobernador, Ruiz Puentes. Entonces dependía todo esto del gobierno y la Capitanía General de Buenos Aires. La corona española tampoco tenía conocimiento de la ocupación de Gran Bretaña en Gran Malvina. Y recién hubo un primer encuentro en 1769 entre dos buques, y ahí España toma conocimiento del asentamiento inglés y ¿qué dice? Los intimida, hace un par de bombardeos, no hay bajas para el gobierno español y por una declaración entre ambos países, fue la declaración Macerano-Rochefort, se restituye Puerto Egmont a los ingleses, le dicen, bueno, está bien, le vamos a pagar, los vamos a compensar, ustedes quédense con Puerto Egmont, pero reconociendo que la soberanía de las islas es parte de España. Claro, exactamente, ahí es como una reserva que hicieron. Nosotros se lo restituimos, le hacemos el pago, pero con la reserva de que ustedes reconozcan que la soberanía nos pertenece. Claro. Bueno, esta declaración fue firmada. Los ingleses aceptaron esta posición española. Y esto fue importante porque fue el primer acto diplomático de reconocimiento de los ingleses de la soberanía española sobre las islas. Bueno, los ingleses a los años se marcharon definitivamente de las islas y se dice que como dato de color dejaron una placa que decía que las islas eran de exclusivo derecho de la Sagrada Majestad Jorge III. Es solo un dato, nada afectó al reclamo de soberanía de las islas. De hecho, creo que la placa fue removida de allí y fue mandada a Buenos Aires. Ahora no sé qué será de esa placa. Pero bueno, entre 1774, que se fueron los ingleses, y 1811,
Las islas correspondían a la corona española y fue administrada de manera pacífica y de manera exclusiva por hasta 20 gobernadores españoles, que Y también, pertenecía, como digo, a la Capitanía de Buenos Aires. claro, mencionar que había una relación muy activa entre las provincias unidas del Río de la Plata, o sea, lo que hoy es Argentina, y las islas. O sea, ahí ya Argentina puede decir, che, mirá, yo me estaba relacionando, había comercio, formamos todo parte del mismo imperio español, si se quiere llamar de alguna forma, y, digamos, no es que tenemos que desconocer ese territorio como algo aparte de Argentina. O sea, de hecho estaba administrada por la Capitanía de Buenos Aires. Claro. Era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Llegamos a la independencia, 1810, 1816. Bueno, cuando se forman las Provincias Unidas del Río de la Plata, que heredan este territorio bajo un principio que se llama, del derecho internacional, que se llama uti possidetis iuris, que significa tal como lo posees bajo la ley. Es decir, aquellos territorios que pertenecían a la colonia española van a formar parte del nuevo país formado. Es un derecho. América Latina lo hizo muy propio. De hecho, los países que se independizaron, que actualmente son los países de América Latina, todos se independizaron y obtuvieron territorio bajo este principio. Heredaron Todos los el territorios. territorio inglés. Claro, todos los territorios, sí. Después, bueno, se fueron delimitando cada uno, pero el territorio perteneció todo O sea, yo lo explicaría como a los diciendo, todo, pobladores. todo el territorio que se podía liberar, se liberó. No es que yo te doy, por ejemplo, todo menos Misiones, si fuera Argentina en este caso. Yo como español me quedo con Misiones. No, todo lo que No, me claro. corresponda, efectivamente me corresponde. Y de hecho, ninguno se cede a otra potencia. Claro. Todos pertenecen a la población que está en ese país y que tiene Perfecto. derecho a reclamar. Bueno, se hereda este territorio, que es decir, las Islas Malvinas, se tiene una ocupación efectiva recién más llegando a 1820 por problemática, bueno, de la época, guerras civiles y toda la ola, y se establece a Luis Bernet como comandante político y militar de las islas. Es decir, el primer argentino, por así decirlo, fue que gobernó las islas, o comandante político y militar, fue Luis Bernet en 1820 y pico, 29 me parece. De hecho, acá es algo muy importante a resaltar, que esto lo dice José María Arruda también, cuando los países empiezan a reconocer al nuevo Estado formado, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, realizan tratados. El realizar tratados es, yo te reconozco que sos un país independiente y con todo el territorio que abarcás. ¿Qué hace Reino Unido? Lo reconoce a Argentina como país a través del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que se firmó en 1825. O sea, 7 años antes. Reino Unido lo reconoce y no realiza reserva alguna sobre las islas. Reino Unido en este momento se ve que no estaba tan interesado en las islas 7 No, años antes. ahí está la importancia de no hacer reservas. Tal cual, no hace reserva. Entonces se entiende que las reconoce como parte de las Provincias Unidas. Tal cual. Recién, en 1829, 4 años después, un cónsul inglés, Parish, reclama un poco y dice, bueno, tenemos derechos sobre las islas, pertenecen a su majestad británica por descubrimiento de ocupación. No le dan mucha importancia y Argentina mantiene esa ocupación, perdón, efectiva. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahora que Gran Bretaña sí quería ocupar las islas? ¿Por qué? Las había desalojado 60 años antes y recién ahora empieza a tener importancia estratégica las islas. Bueno, porque Gran Bretaña ya está mejor posicionada a nivel internacional, ya era una potencia, la única potencia, por así decirlo, potencia marítima. La posición geoestratégica de las islas, el tener una posición en el Atlántico Sur que Gran Bretaña no tenía, le daba importancia por motivos comerciales también, por riqueza pesquera. Entonces, esto hizo que Gran Bretaña vea las islas con un ojo interesado. ¿Y qué hace? En 1833, reconociendo, obviamente, la primacía en fuerzas que tenía navales y territoriales también, ¿qué hace? Toma por la fuerza a las Islas Malvinas con 2 buques de guerras, hace una usurpación que perdura hasta el presente, a pesar del conflicto del 82, obviamente. Es el momento donde Gran Bretaña, si se pudiera decir de alguna forma, ilegítimamente ocupa las Malvinas. O sea, con todo ese derecho. Ilegítimamente. Claro, porque con todo el respaldo histórico que tenía Argentina para bien ocupar eso y tener gobernanza sobre las decisiones que haya en las islas, más allá de que después con el poco tiempo las perdería, el principal causante fue la ocupación de Inglaterra. Quizá Argentina
ahí no consideró tomar una respuesta inmediata, quizás sí, pero lo importante es que desde ese momento es donde el Reino Unido ocupa las islas y no me sacan ni a palos acá. Tal cual. Respaldo histórico, tratados firmados en donde Reino Unido no realiza reserva alguna sobre las Malvinas. Y así de la nada, por un acto unilateral, por la fuerza, reconociendo la primacía de fuerzas y la simetría justamente de fuerzas, despoja al gobierno argentino. Y Argentina en ese momento no podía hacer mucho porque recordemos que hubo una guerra civil, que la independencia no se solucionó de un día para el otro o de 10 años. Claro. Fue una larga guerra de la independencia, entonces no tenía mucho para defenderse en ese momento. Y a partir de o sea, Gran Bretaña lo que dice actualmente es, hubo un silencio argentino. Bueno, pero el silencio ¿por qué fue? No hubo un silencio porque no nos importaban las Malvinas, sino porque quizá había temas como qué gobierno establecer, qué tipo de régimen establecer a nivel de gobierno. No sé, me parece que también hay que tener en cuenta el contexto de la época. Sí, imagínate lo curioso que hubiese sido ir decir, bueno, che, paremos todo, la guerra civil que haya, federales, unitarios, paremos todo y vayamos a defender las Malvinas. Ganamos la guerra, Vamos a ocupamos recuperar. nosotros. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y qué Argentina se la queda? Porque nuestro tema no está resuelto todavía. Che, ¿es para Buenos Tal cual. Aires o es para las provincias? Y bueno, entonces, tenía sentido que Argentina no responda inmediatamente ante esta cuestión. Así que, no sé, Eri, si queda algún dato histórico ahí, pero se podría decir que ese fue el alegato argentino y lo que hizo que en la ONU se conociera la historia de las Malvinas a nivel internacional. Exactamente. Y que la población, lo importante es recalcar esto, que es lo que sostiene el Reino Unido, como lo dije antes, y como vos mencionaste, los isleños, bueno, el Reino Unido despojó a la población también. Entonces, la población empezó a ser implantada por nacionalistas, nacionales británicos. Gente que bajo ningún Em, punto de vista iba a querer que Argentina tome posesión de las islas. Claramente, ni actualmente tampoco lo quieren. No, no, eso es un tema que, mirá, cuando leí casi me muero del lobby que hay en las Islas Malvinas para que Argentina no tome posesión, o no, por lo menos ningún isleño va a Sí, salir a defender a Argentina. no, no, para nada. No Así hay, no hay posibilidad de referéndum porque ya sabemos que que no lo vamos a el ver, resultado no va a ser favorable. tal cual. Exactamente. Así que bueno, en el marco de la ONU, de ese alegato, al año siguiente se firma la primera resolución, así la segunda resolución importante que nombramos que iba a venir, que era la 2065, que es la primera resolución, Boeri me confirmará bien los detalles, pero es la primera resolución que se hace en pos de Malvinas, ¿no? Donde se invitaba, que primero hay que decirlo, fue aprobada sin ningún voto en contra, con algunas abstenciones, por ejemplo, si no me equivoco, creo que Estados Unidos en varias ocasiones se abstuvo de votar para no perder la amistad con ambos países, pero se invitaba formalmente a Argentina y al Reino Unido, y por invitaba quiero decir, háganlo, a continuar sin demora las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto. Teniendo en cuenta la Carta de la ONU, la Resolución 1514 antes nombrada, y esto lo resalté, los intereses de la población de Malvinas. Así que, Sí, es importante esa palabra. muy importante porque no es lo mismo, ahora vamos a ver, porque el Reino Unido quiere proteger los deseos de los habitantes y Argentina se para en no, yo quiero proteger los intereses, que no es lo mismo. Esto Exacto. fue un hito histórico porque dentro del sistema multilateral de Naciones Unidas se pudo implantar y hasta creo que Reino Unido termina reconociendo esto de que existe un conflicto colonial que debía resolverse mediante negociaciones bilaterales. Un año después nos movemos a 1966, donde la Asamblea General aprobó por consenso una nueva resolución que retomaba todo lo dicho en el 65, y lo interesante es que en esa oportunidad el Reino Unido aceptó que la cuestión Malvinas era un caso colonial, ahí justamente como lo dije. Algo que hasta entonces se había negado a reconocer. Lo llamativo es que no se mencionó al pueblo isleño, no se hicieron reservas sobre el pueblo isleño, lo que reforzaba aún más la tesis argentina. Eso es importante. Ya el hecho de que las Islas Malvinas formen parte del Comité de Descolonización de la ONU, esto quiere decir que es una problemática colonial. Y colonial significa que hay un país que lo tomó por la fuerza y que le pertenece en realidad a otro territorio, y a otro país, a la administración de otro país. Y que bueno, si esa problemática existe, hay que restituirla o hay que solucionarlo de una manera u otra. De esta manera no se puede sostener. Entonces, el hecho de que pertenezca al Comité de Descolonización y se reconozca que es una situación o una problemática colonial, es bueno, con esto algo hay que hacer. Tal cual, ya era reconocido a nivel multilateral. El éxito de Argentina, esto es una opinión personal que no estoy muy metido en el tema, supongo que es triple. Primero, le dio una publicidad internacional al tema. Todos los países estaban al tanto de lo que pasaba en Malvinas.
Segundo, logró encaminar la conversación en materia colonial y que no sea, como dijiste vos, que Reino Unido defendía esta cuestión de autodeterminación de los habitantes. Después, el tercer éxito, por así decirlo, es lograr que la conversación se apoye en proteger los intereses de los isleños y no los deseos. Porque si es por los deseos de los isleños, jamás Argentina tendría chance de recuperar lo que le corresponde. Exacto. Bien, así que... ¿Por qué? Porque ¿qué te parece que puede ser deseo e intereses? Y O claro, sea, porque no es lo mismo yo como argentino, como gobierno argentino, decir, che, yo voy a proteger los intereses de la isla, le voy a dar salvaguardas, bueno, después vamos a ver el acuerdo de comunicaciones, pero un DNI correspondiente, una cuestión de comunicaciones que puedan venir a estudiar a Argentina, proteger que no paguen impuestos, hasta un montón de cosas se pueden hacer, o sea, sí, respetar el modo de vida, el desarrollo, las propiedades. ni hablar, ni hablar. Entonces, es muy diferente hablar de eso que hablar de, che, vos le va tocando puerta por puerta, ¿usted qué quiere, señora? No, yo Claro. quiero participar del gobierno del Reino Unido. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, Sí, sí. hasta acá llega la conversación en materia diplomática multilateral, lo que son los principales organismos, y acá, a partir de esta resolución, entran las negociaciones bilaterales fuertes. Pero, Eri, si me dejas, me voy a tomar la libertad de cortar el episodio acá. Esta conversación va a seguir, o sea, ustedes van a ver como en 2 episodios lo que pasó en una conversación, pero ya van 38 minutos de grabación, entonces eso indica que no quiero estirar demasiado el programa. Pero gracias por escuchar. En los pocos días van a tener la siguiente parte de esta historia, donde ahora vamos a entrar en cuáles fueron los diferentes diálogos, negociaciones que hubo entre Argentina y el Reino Unido, las diferentes propuestas que se hicieron. Y te voy a invitar a vos que estás del otro lado a que en el episodio que viene trates de también intentar determinar si te gustaría, que si hubieses aceptado, si no. Pero bueno, todo eso antes. Todavía no entramos en la guerra, todavía no entramos en un montón de cuestiones, pero... Lo dicho, lo histórico, lo importante, la pelea, los principios de la pelea de Argentina ya están acá. Así que, Eri, voy a hacer como que te falsamente despidas porque después te vas a falsamente introducir en el Ok. episodio que viene, ¿se entiende? Así que nada, gracias, Eri, por estar acá. Bueno, gracias por invitarme y nos vemos en el próximo. Nos vemos. En pocos días el próximo episodio.